Imagina un cuadro en el que un artista está a punto de terminar su última pincelada, y ese lienzo, al completarse, revela la imagen de un hogar perfecto. No un hogar común, sino uno que representa el amor y la satisfacción infinitos, el hogar del Padre Celestial. Este hogar es un lugar de abundancia, plenitud y sobre todo, amor eterno. El Padre es Dios mismo, y en esta historia tiene dos hijos principales, aunque podrían simbolizar a muchos más. Estos dos hijos son llamados el mayor y el menor, y juntos forman parte de esta maravillosa familia celestial. El Señor, a través de la parábola del Hijo Pródigo, añade más detalles a este cuadro, una historia que nos hace reflexionar profundamente. El relato comienza con el hijo menor tomando una decisión inesperada. Según Lucas 15:12-13, el joven le dice a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Sin vacilar, el padre divide su herencia y se la entrega. En poco tiempo, el hijo menor junta todo lo que tiene y parte hacia una tierra lejana. Allí, comienza a vivir desenfrenadamente, derrochando su herencia. ¿Por qué este hijo, que vivía en un hogar lleno de amor y abundancia, tomaría tal decisión? Tal vez pensó que la libertad del mundo exterior sería mejor que la disciplina del hogar. Tal vez creyó que los pastos del otro lado eran más verdes. Así somos muchas veces nosotros, viendo lo que otros tienen y deseando algo que parece mejor, aunque lo que poseemos ya sea perfecto. Al igual que este joven, muchas veces dejamos de valorar lo que Dios nos ha dado. ¿Te has sentido alguna vez tentado a buscar más allá de los límites que el Señor ha puesto para protegernos? Si es así, déjame saber tu experiencia en los comentarios. Acompáñame en esta historia, porque el hijo menor no tardó mucho en enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El hijo menor, lleno de ilusiones y con los bolsillos rebosantes de dinero, se embarcó hacia un país lejano. Allí, disfrutó de una vida que, al principio, parecía perfecta. Con su fortuna, se rodeó de amigos que siempre estaban dispuestos a acompañarlo en los banquetes y diversiones. Durante un tiempo, el joven vivió el sueño que había imaginado al dejar la casa de su padre. Sin embargo, esta falsa felicidad tenía fecha de caducidad. Un día, el dinero se agotó. Lucas 15:14 nos dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. La fortuna que había recibido de su padre se desvaneció como el humo, y con ella desaparecieron también los amigos. El joven se encontró completamente solo y enfrentando una realidad que nunca había previsto. En su desesperación, buscó ayuda en las personas con las que había compartido sus riquezas, pero encontró puertas cerradas y corazones fríos. Aquellos que antes lo alababan y lo acompañaban, ahora lo rechazaban sin piedad. Aquí vemos una lección poderosa. El mundo puede ofrecer placeres temporales, pero cuando los recursos se acaban, esos placeres también desaparecen, dejando un vacío aún mayor que antes. Al no encontrar apoyo, el joven no tuvo más remedio que aceptar un trabajo humillante: cuidar cerdos. Para un judío, este trabajo era lo más bajo que se podía imaginar, pues los cerdos eran animales considerados impuros, según la ley de Moisés. Peor aún, ni siquiera podía comer lo que los cerdos comían. Lucas 15:16 describe su estado desesperado. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este momento representa el punto más bajo de la vida del hijo pródigo. Su orgullo fue aplastado y su autosuficiencia desmoronada. Sin embargo, este también es el inicio de su transformación. A veces, Dios permite que lleguemos a nuestro punto más bajo para que, en medio de la oscuridad, podamos ver la luz. ¿Has experimentado momentos en los que te sentiste como el hijo pródigo, atrapado en una situación de desesperación? Si es así, ¿cómo encontraste el camino de regreso? Déjame saber en los comentarios, pero esta historia no termina aquí. Lo que sigue es una imagen brillante de gracia y restauración que no querrás perderte. En medio de su desesperación, algo comenzó a cambiar en el corazón del hijo pródigo. Volviendo en sí, dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?» Esa frase, volviendo en sí, es poderosa. Hasta ese momento el joven había estado cegado por las ilusiones del mundo, pero en la oscuridad de su circunstancia empezó a ver con claridad. El pecado nos confunde y distorsiona nuestra percepción de la realidad. Nos hace ver lo malo como bueno y lo efímero como permanente. Así le ocurrió al hijo pródigo. Cuando estaba en su hogar, miraba al exterior y veía un mundo lleno de promesas, pero ahora, en la posilga, empezó a ver las cosas como realmente eran. Comprendió que hasta los jornaleros en la casa de su padre vivían mejor que él, que era hijo legítimo. Esa claridad lo llevó a tomar una decisión. Lucas 15:18-19 registra sus pensamientos. «Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Este momento
arrepentimiento es crucial porque no solo reconoce su pecado, sino que también decide actuar. Es el momento en que su orgullo cede paso a la humildad y al arrepentimiento. Podemos imaginarlo levantándose lentamente de la pocilga, con ropa sucia y desgarrada, y con el peso del remordimiento en su corazón. Pero cada paso que daba hacia su hogar era un paso de fe, una expresión de esperanza en la bondad de su Padre. Este es un recordatorio para todos nosotros. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso al Padre. Ahora, aquí surge una pregunta importante. ¿Qué hizo que el hijo pródigo se atreviera a regresar? Fue su confianza en el carácter de su padre. Él sabía que, aunque había fallado, su padre era bueno y misericordioso, y este es un reflejo del amor de Dios hacia nosotros. No importa cuán lejos nos hayamos apartado, Dios siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos si nos volvemos a Él con un corazón arrepentido. ¿Alguna vez has sentido el llamado a regresar a Dios después de haberte alejado? ¿Qué te motivó a dar ese paso? Déjame saber tu experiencia en los comentarios. El viaje del hijo pródigo apenas comienza, pero lo que le espera al final de ese camino es más hermoso de lo que podríamos imaginar. El hijo pródigo emprendió su viaje de regreso con un corazón lleno de arrepentimiento, pero también cargado de incertidumbre. Cada paso que daba estaba marcado por la duda. ¿Me recibirá mi padre? ¿Será posible que me perdone después de todo lo que he hecho? Sin embargo, lo que no sabía era que su padre lo estaba esperando. Lucas 15:20 nos regala una de las imágenes más conmovedoras de toda la Escritura. Y levantándose, fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Este versículo revela el corazón del Padre, que no solo perdona, sino que busca activamente a su hijo perdido. Desde el día en que el joven se fue, el padre había estado vigilando, mirando a lo lejos, esperando el momento en que su hijo regresaría. El acto de correr hacia el hijo es especialmente significativo. En la cultura de aquel tiempo, era algo inaudito que un hombre mayor, especialmente un padre respetado, corriera. Era considerado indigno. Sin embargo, este padre no se preocupó por su dignidad. Su amor por su hijo era más grande que cualquier convención social. Esta es una representación perfecta del amor de Dios. Él no espera a que lleguemos impecables o limpios, sino que nos encuentra en nuestra condición más baja, tal como somos. Cuando el hijo intentó hablar, diciendo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo», el padre lo interrumpió. No lo dejó terminar, porque no estaba interesado en escuchar una disculpa completa. En lugar de eso, dio instrucciones inmediatas a sus siervos: «Saquen el mejor vestido, pónganle un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traigan el becerro gordo, matémoslo y hagamos una fiesta». Cada uno de estos elementos tiene un significado profundo. El mejor vestido simboliza la restauración de su dignidad. El anillo en su dedo representa su autoridad como hijo y su plena reintegración en la familia. Y el calzado en sus pies muestra que no sería tratado como un sirviente, sino como un hijo amado. El becerro gordo, reservado para las ocasiones más especiales, marcó la celebración de la restauración y la reconciliación. Esto nos enseña que cuando regresamos a Dios, no somos recibidos con reproches ni condenación, sino con gracia, restauración y alegría. No importa cuán lejos hayamos ido, siempre somos recibidos como hijos e hijas amados. El padre declaró con gozo: «Este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado». Esta es una declaración de vida y esperanza, un recordatorio de que Dios no solo nos perdona, sino que nos revive espiritualmente, nos da una nueva oportunidad y nos restablece en su familia. ¿Puedes imaginar el gozo de ese momento? Una fiesta no solo para celebrar el regreso del hijo, sino para proclamar la victoria de la gracia sobre el pecado. ¿Te has sentido alguna vez así, abrazado por la gracia de Dios cuando menos lo merecías? Si es así, me encantaría que compartas tu historia en los comentarios. Pero esta historia tiene otra faceta que aún no hemos explorado: la reacción del hijo mayor. Su respuesta nos lleva a reflexionar sobre nuestro propio corazón. Mientras la celebración por el regreso del hijo pródigo estaba en su apogeo, el hijo mayor, que había estado trabajando en el campo, regresó a casa. Al escuchar el sonido de la música y el festejo, preguntó a uno de los siervos qué estaba ocurriendo. El siervo le explicó: «Tu hermano ha regresado, y tu padre ha matado el becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo». En lugar de alegrarse, el hijo mayor se enojó. Lucas 15:28 dice: «Entonces se enojó y no quería entrar». Su reacción revela algo profundo. Aunque había permanecido físicamente cerca del padre, su corazón estaba lejos. La amargura y el resentimiento habían echado raíces en su interior. Sentía que la celebración por su hermano era una injusticia hacia él, quien había trabajado fielmente durante todo ese tiempo. El padre, mostrando la misma gracia que había dado al hijo menor, salió a hablar con él. Le rogó
rogó que se uniera a la fiesta, pero el hijo mayor respondió con dureza: «He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». El corazón del hijo mayor estaba lleno de autocompasión y orgullo. Aunque había permanecido en casa, no entendía el amor del padre. Creía que la relación con su padre dependía de su desempeño, de sus méritos, cuando en realidad siempre había sido por gracia. El problema del hijo mayor no era su obediencia, sino su falta de comprensión de la bondad y generosidad del padre. El padre, en respuesta, le recordó su posición: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado». Con estas palabras, el padre dejó claro que su amor no estaba condicionado por el comportamiento, sino por la relación. Tanto el hijo mayor como el menor eran igualmente amados, aunque cada uno necesitaba aprender algo diferente sobre el corazón del padre. La parábola termina sin decirnos si el hijo mayor finalmente decidió entrar a la fiesta. Esto es intencional. Jesús deja abierta la historia para que los oyentes reflexionen sobre su propia posición. ¿Somos como el hijo menor, alejándonos del padre y luego volviendo arrepentidos? ¿O somos como el hijo mayor, cercanos en apariencia pero con corazones duros, incapaces de regocijarnos en la gracia de Dios? Esta historia no solo nos muestra el increíble amor de Dios, sino que también nos desafía a examinar nuestro propio corazón. Dios es un Padre que espera con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar y restaurar, pero también nos llama a celebrar la gracia, tanto en nuestras vidas como en las de los demás. La pregunta es, ¿cómo responderemos? ¿Nos uniremos a la fiesta de la gracia o nos quedaremos fuera, atrapados en nuestro orgullo? Si esta historia ha tocado tu corazón, te animo a reflexionar sobre cuál de los dos hijos refleja más tu situación actual. ¿Te identificas con el hijo pródigo, necesitado de regresar al padre? ¿O quizá con el hijo mayor, luchando por entender la profundidad del amor y la gracia de Dios? Déjame tu reflexión en los comentarios. Y si este contenido te edificó, no te pierdas el próximo video que he preparado para ti. Te espero.